Analizar la estructura de la práctica. Funciona como un puente entre la teoría y la acción. Me explico con esto. Quiero decir que, hay un paso muy grande entre lo que es la teoría y la acción, pero de cierta forma se siguen complementando, ya que la teoría es todos los conceptos que estamos viendo, pero la acción es cuando vamos a aplicar estos conceptos en la vida real, es decir, que tenemos la experiencia como resultado. El proceso de acción. En el proceso de acción nos dice sobre todo que hay un contraste entre la práctica educativa y la realidad en la que se desarrolla. Entonces pues aquí podríamos ver las situaciones de la vida real, como por ejemplo cuando un estudiante de la zona rural tiene dificultades para ingresar al colegio pues a la hora de la mañana, en zonas de difícil acceso. Entonces pues esto podría verse reflejado en algunos defectos de su desarrollo de aprendizaje. Entonces pues básicamente esto nos hace llegar a un punto donde el currículo se puede emplear en la acción, en donde los proyectos y las ideas se hacen realidad. Es decir, que cuál es la solución que vamos a encontrar para lograr encontrar un mejor aspecto o un mejor desarrollo a la hora de que el niño se enfrente a estas situaciones de la vida real. En cuanto al ejemplo que acabo de poner, que es que tiene dificultades a la hora de llegar al colegio, qué se puede hacer o cómo puede influir la institución educativa para que el niño pueda llegar a tiempo a clases y su rendimiento y su proceso académico empiece a tener mejor resultado, y además su desarrollo de aprendizaje sea de mucha más calidad. Las tareas en las que trabajan los alumnos tienen como un punto de partida comprender el proceso que requieren y su finalidad. Por eso es bueno que cuando cada docente va a empezar una área o va a empezar una temática, presente todos los ítems antes de comenzar, dicha área, como ya lo había dicho, para que el estudiante sea consciente y tenga la visibilidad de todo lo que va a ver, y así se haga en su mente una idea de lo que puede llegar a alcanzar, y de cierta forma el estudiante con esta estrategia puede lograr un mejor avance, ya que va a estar mentalizado a las cosas que puede llegar a hacer con una lista de los temarios. Las tareas como base de análisis de la profesión docente. El uso de estos esquemas prácticos garantizan el desarrollo ordenado de la acción, permitiendo con el mínimo de conocimiento la marcha de la actividad. Las tareas académicas no son independientes de la función de control que se asigna al profesor. Es por eso que los modos de ejercer control afectan a las tareas académicas, en tanto suele ejercer esa función también a través de ellas. El énfasis en actividades de supervisión y control junto a otras condiciones de trabajo llevan cada vez más a que el trabajo del alumno se realice incluso fuera de las aulas, siendo el tiempo del profesor con los alumnos un tiempo para proponer y controlar este proceso. Las tareas son elementos nucleares que construyen la práctica, son el instrumento para dirigir la acción en una clase con un grupo numeroso de alumnos. Estas son esquemas prácticos de actuación que simplifican en la imagen de la acción, requerimientos curriculares, medios didácticos, la experiencia del profesor y la comunicación de ese saber entre enseñantes. Es por eso que desde el punto de vista del profesor, sean estas un lugar de encuentro potencial entre la teoría y la acción. Las decisiones prácticas en marcos figurados. En la organización de los procesos didácticos, el profesor se encuentra con muchas variables que van a intervenir en la selección y tipo de tareas, por ejemplo los horarios, el número de alumnos por profesor y su grado de especialización. El profesor no tiene mucha margen de autonomía, su competencia no es tanto el diseño de tareas, sino en cómo enfrenta y moldea las situaciones que le vienen dadas. Aquí radica su originalidad. Las soluciones que da el profesor son respuestas a los dilemas de la práctica. La elección de tareas es la salida a los dilemas prácticos del profesor.
Otro elemento regulador de la conducta de los profesores a la hora de seleccionar actividades de aprendizaje es la evaluación. Las tareas de las que se espera resultados de más clara apreciación se acomodan mejor o son más coherentes con el clima de la evaluación. Es más fácil controlar el rendimiento de la acción en tareas que son más ambiguas que en aquellas que tienen un alto grado de definición. Las actividades como elemento estructurador de los diseños de acción del profesor. Desde una perspectiva didáctica, las posibilidades de diseñar las condiciones de tipo de práctica que se realizan tienen lugar cuando el profesor planifica o diseña su acción y cuando elige tareas que se ejecutarán después de la práctica, sea cual sea el sistema educativo en el que nos situemos, o sea cual sea el grado de responsabilidad y autonomía que ese sistema deje o permita a los profesores. Esto siempre tiene la función de la programación de su práctica como uno de los cometidos profesionales básicos. Los aspectos a considerar en el diseño de actividades se tiene en cuenta que el maestro a la hora de decidir acerca de las tareas debe reflexionar sobre el aspecto del currículum que piensa cubrir con las actividades. Debe pensar en los recursos que se disponen, sean laboratorios, bibliotecas, libros, cuadernos, etc. Es importante ponderar el tipo de intercambios personales que se realizan para organizar la actividad. El papel de las tareas en el gobierno de la clase. El profesor gobierna la práctica gracias a que de alguna forma lo simplifica. Como muy bien lo dice, el papel de las tareas es fundamental y el profesor tiene que desempeñar ciertos papeles diversos para crear el buen manejo del aula de clase, creando el espacio con las mejores condiciones para tales procesos educativos. Ahora pasamos a hablar de la autodirección. En este punto, los alumnos han asumido ciertos patrones de comportamiento exigidos por cada tipo de tarea que sea asumida. Acá viene el alumno promedio. Algunos profesores se basan en la práctica de tareas iguales para todos a la vez. Este estilo de aprendizaje para los profesores es mucho más cómodo que realizar tareas para los diferentes aprendizajes de los diferentes alumnos, trabajando así con un ritmo diferente. Por esto es más conveniente para los profesores trabajar con el aprendizaje del alumno promedio. Como último punto, hablamos un poco sobre el orden del trabajo. El orden del trabajo para muchos profesores es fundamental, ya que para controlar el grupo necesita mantenerlos ocupados, pero para esto hay cierto tipo de estrategias pedagógicas que se pueden desarrollar, como por ejemplo la lectura recreativa, el dibujo libre y muchos más. Ya por último, las tareas son elementos importantes para realizar nuestros planes de clase y para controlar el ambiente de aprendizaje del grupo. Moverse en la ambigüedad. Doyle, 1983, sugiere la posibilidad de clasificar las actividades académicas de acuerdo con esta ambigüedad. De acuerdo a Doyle, casi todos los procesos y productos previsibles de alguna realización de la tarea se definen como cierto grado de ambigüedad. Cuando una tarea necesita ciertos procesos de memorización, puede evidenciarse los resultados de los alumnos con poca ambigüedad, pero en otras tareas que exigen comprensión o solución de problemas es diferente, ya que no se evidencia tanto la ambigüedad. Acá pasamos a ver el mecanismo selectivo a la hora de que los profesores decidan o elijan actividades dentro de un repertorio. Cuando aquellas tareas escogidas por los profesores son imprecisas, pueden llegar a tener resultados muy diferentes en los alumnos. Por eso el proceso requerido es claro, resultados fáciles y determinar la calidad de cómo se va a conseguir ese objetivo. Ahora hablamos sobre la selección de actividades menos ambiguas. Estas actividades se basan más en una tarea más concreta, en cuanto a un proceso que deben de seguirse para lograr el resultado que se espera, además que permite un control de grupo más fácil. Y si se realiza una tarea menos concreta, se necesitarán más orientaciones del profesor a los alumnos, volumen de la actividad y más supervisión de los profesores hacia los alumnos. Ya por último vemos los recursos prácticos en términos de tareas características que se van consolidando con el profesor. Acá el grado de ambigüedad varía de acuerdo a los productos esperados de las tareas y también de unas materias o áreas en función del tipo de contenido, pues las tareas didácticas regulan la práctica de los profesores, además que existen profundas implicaciones entre el tipo de cultura que forma la currícula. Las tareas como base de comunicación entre teoría, conocimiento subjetivo y práctica. El currículum, terreno de juego de la dialéctica, teoría práctica. El currículum en su forma pedagógica sugiere o facilita actividades a los profesores y a los alumnos, además de que es un mediador entre la teoría y la acción. Ahora vamos a pasar a ver el esquema sobre práctica, dimensiones de las tareas y supuestos.
La práctica es un entrelazado particular de tareas de profesores y de alumnos en secuencias características, y los supuestos se proyectan también en una coherencia teórica práctica. Ahora, un esquema práctico es en el que se refleja el saber estratégico profesional de los profesores. Una metodología concretada en tareas estructura toda la práctica que conecta el saber y el saber hacer, creando para los profesores los recursos más útiles en la realización de la práctica. Por último, pasamos a hablar sobre el profesor creativo. El profesor creativo no es solamente aquel que busca nuevas tareas o pretende realizarlas de una forma personal en un área curricular determinada, sino aquel profesor que, además de enriquecer su conocimiento de diferentes recursos, posee ciertos fundamentos de las tareas que realiza. Partiré desde una frase que dice Zavala, la cual es: el análisis de la práctica educativa debe realizarse a través de los acontecimientos que resultan de la interacción maestro-alumnos y alumnos-alumnos. Para ello es necesario considerar a la práctica educativa como una actividad dinámica, reflexiva, que debe incluir la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. Esta pertenece a la página 228. Listo, entonces, lo que básicamente quiere dar a entender Zavala en esta oración es que debemos de incluir, y que de cierta manera es muy necesario en la práctica educativa incluir aquellas actividades de manera dinámica y también reflexiva, y que aparte de esto se debe de incluir también lo que es la intervención pedagógica ocurrida desde un antes y un después en esos procesos interactivos que se llevan a cabo en el aula. Ahora entonces le daremos inicio a lo que es las tareas en la formación y perfeccionamiento de los profesores, o sea, algo que es de suma importancia en este capítulo, y que entonces iniciaré con lo que pues pretende desde un principio dar a conocer Dioro en 1982. El cual dice que el conocimiento es el que mejor ayuda a los profesores, considerando que las tareas nos sirven para analizar coherentemente la práctica, pero que aquel conocimiento que se pretende lograr, o ese conocimiento tan importante que se estudia tanto en un profesor como pues que se adquiere tanto en un profesor como un alumno, es pues muy difícil, o sea, es algo de dedicación. Y que las tareas obviamente son de gran importancia y que nos sirven para analizar de forma coherente aquella práctica que se lleva a cabo. Otros son las alternativas diversas, que son aquellos esquemas prácticos, moldeables y fundamentos de apoyo. Siempre para llegar a esas alternativas diversas o diferentes sustentos debemos de tener una fundamentación y un apoyo. Debemos de fundamentarnos en algo y apoyarnos en algo lo cual sustente nuestra idea. También se sigue igualmente, como lo digo anteriormente, aquella fundamentación y coherencia, algo muy importante, ya que tanto la fundamentación debe ir con la mano de la coherencia, para así poder pues que esto sea de mayor validez. Y por último lo que es la formación de profesores, que básicamente es de un grado alto de complejidad, al igual que formar a un alumno. Es decir, que cuando se forma un profesor es en el mismo grado, o sea, está en el mismo grado de complejidad que a la hora de formar un alumno. Y ya por último, básicamente lo que es las dimensiones de las tareas académicas. Hay varias cosas en este contenido, lo que es pues como tal lo que es el contenido, la ordenación de los contenidos, capacidad interrelacional de contenidos, el valor cultural, que es demasiado importante, ya que cada cultura, por más diferente que sea, se le debe dar aquel valor, aquella cultura, sin discriminar a nadie, y pues obviamente tener en cuenta esto. El papel del alumno, que también es de suma importancia pues a la hora de la formación del mismo, y el perfeccionamiento, y los procesos de aprendizaje, y como decía desde un principio, lo que es la coherencia. Entonces básicamente eso es lo que se pretende trabajar
en esto y tener siempre presente lo que es pues aquella importancia de las tareas y de la formación y perfeccionamiento de los profesores, y que siempre debemos de tener aquellos fundamentos y un apoyo, y siempre tratar de llevar una coherencia. Por ende, debemos de también intentar de que la actividad, pues lo que se debe llevar en la práctica educativa, sea de manera dinámica, también de que el estudiante reflexione y que también se incluya en ello, en aquella intervención pedagógica, en aquellos sucesos o lo que se ocurre antes y después en los procesos interactivos en el aula. Entonces, darle esa importancia a las tareas, las cuales nos sirven para analizar coherentemente la práctica. Y básicamente eso es. Muchísimas gracias por su atención y espero todo sea muy claro para ustedes.